Cristian Junot Quiñones Cortés. Él es miembro de la Junta Directiva de la Seccional Bogotá, miembro de nuestro sindicato, es contador de la Universidad Nacional, docente de la Universidad Piloto, fundador del Centro de Estudios de Investigaciones Tributarias SAS, que lo dije bien. Tiene, mejor dicho, más preparación. Más preparación. Entonces el compañero nos va a dictar una charla sobre la nueva reforma tributaria, unos temas. Entonces los dejo en compañía del compañero Cristian. Buenos días a todos. No ha llegado. Lo primero es que pena por la llegada tarde, está confundido con el horario, había entendido que era 8:30, entonces, pero dicho, me llamaron a las 7:30, estamos en el aula 2 y yo sí, todo bien. Cuando no, es a las 7:30, me tocó volar y llegaba acá y pensaba que era Conecta, entonces seguí derecho doble. Estaba como la vivienda, sí. se levantó. La idea es la siguiente, voy a hablar sobre unos pequeños cambios que sucedieron, o los cambios más representativos de la reforma tributaria, a grosso modo, porque pues durante el año vamos a seguir tocando a profundidad los diversos temas y me voy a enfocar hoy en lo que tiene que ver con la retención de la fuente de asalariados y los cambios en la declaración de renta para 2017. ¿Qué les decía? Voy a tratar el tema como un brochazo de la reforma tributaria. Lo primero pues es que el gobierno dice que la reforma tributaria es estructural. Claramente pues eso no es estructural porque las bases siguen siendo las mismas. Es una reforma tributaria de carácter sustancial con bastantes cambios en tarifas y bases gravables. La cual era necesaria, pues como ya sabemos el hueco fiscal es enorme, 30 billones de pesos, y con la reforma tributaria se espera recaudar 6 billones de pesos anuales. Un error hacer esta reforma para ese tipo de recaudo desde mi punto de vista personal, porque 6 billones de pesos anuales tocando el bolsillo de la clase media no se justifica cuando estamos devolviendo 9 billones de pesos anuales vía IVA y renta. Entonces lo mejor era eliminar las devoluciones, ahí tienen el recaudo y no le tocan el bolsillo de la clase media, pero pues ¿quién puede con los gremios que son los que más piden devoluciones aquí en nuestra entidad? Entonces, los principales cambios que tiene la reforma tributaria, el primero de ellos, que toca a los tenderos y peluqueros, que es con la creación del monotributo. El monotributo está destinado a que haya las personas declarantes de renta, o sea, que tengan ingresos superiores a 1.400 VT y que no superen de 3.500, que tengan una tienda o una peluquería de 50 metros cuadrados. La ley les ofrece unos beneficios como a incluirse en el programa de beneficios económicos periódicos que les asegura pensión a los que no cotizan o que les asegura riesgos laborales a los que no cotizan en riesgos laborales, en el caso de los tenderos y ellos, los que se quieran incluir en el monotributo, la ley los incluye en ese fondo de beneficios económicos periódicos. El régimen de transición renta versus CRE es el otro cambio representativo. Entonces en este encontramos que con la eliminación del CRE, todo lo que veníamos manejando en el CRE pasa ahora a la renta. Entonces, en primer lugar, si usted tenía saldos a favor en renta CRE, esos saldos a favor van a pasar a la renta. Entonces nosotros los que manejamos obligación financiera, imagínense cómo se va a volver eso, porque la ley le autoriza a usted que si usted tenía saldo a favor hasta 2016 de renta CRE, el saldo a favor lo pase a la renta ordinaria. Entonces, yo no sé cuándo van a acordar esa obligación financiera, lo más probable es que los que paguen los saldos a favor, les aparezca ahí en la renta una deuda por arrastre improcedente y mejor dicho, se volvió loco. Pero pues, eso es lo que dice, o que pida la devolución directamente del año 2016. En el caso de los que eran exentos de renta, los graba con el 9% que era la tarifa de renta CRE. Y otra cuestión que sucede aquí en el régimen de transición renta CRE es que las pérdidas fiscales que se venían arrastrando o los excesos de renta presuntiva se les debe aplicar una fórmula para hallar el valor universal que se debe arrastrar a la renta. Entonces el cambio siempre representativo en el régimen de transición renta versus CRE. El régimen tributario especial, esto es tal vez el cambio más representativo de esta reforma tributaria.
nosotros veníamos con un régimen tributario especial que se limitaba al artículo 19, ahorita crean un régimen de supervisión y de requisitos del régimen tributario especial que prácticamente cogen cintura a todas las fundaciones sin ánimo de lucro, los cuales deben actualizar el RUT anualmente, deben cumplir unos requisitos en torno a la repartición de excedentes, que no se vea esa repartición indirecta con pagos a fundadores, o sea, está prohibido el pago a fundadores, cualquier tipo de pago. Los únicos que pueden ser vinculados mediante nómina son los administradores de la fundación sin ánimo de lucro. Encontramos un montón, y además se va a crear una plataforma web en la DIAN, en la cual ellos deben subir su información de todos los proyectos, contratos que ejecuten. Y en la reestructuración incluye que la DIAN va a crear una división exclusivamente para perseguir entidades del régimen tributario especial. Entonces, pues a ellos son los que más duro los afecta. Por ejemplo, las cooperativas, para ellos poder ser del régimen tributario especial, el 20% de sus excedentes tenían que destinarlos a educación. Ahorita la reforma les dice, no, ese 20% ya no lo va a repartir, ahora usted está grabado el 20% y yo lo reparto. Eso es lo que dicen. Entonces, ahorita las cooperativas se entran a tributar todas, sin excepción, con el 20% de renta. Los fondos de empleados siguen siendo régimen tributario especial sin ningún problema. O sea, siempre y cuando pues tienen la actividad. Ojo con esto. Ahora, la reforma describe lo del objeto social. Antes decía, el objeto social debe ser de interés general. Esta reforma ya entra a describir qué es un objeto social, cuáles son los objetos sociales y a quién debe estar destinado, y sobre todo entra con una palabra que es abierto a la comunidad. El fondo de empleados, pues obviamente ahí no hay ningún problema porque su destinación es específica de los empleados. Pero por ejemplo, cualquier otra entidad sin ánimo de lucro debe ser abierta a la comunidad. Quiere decir que cualquiera puede acceder a esos servicios. Entonces, en los fondos de empleados si no hay ningún problema. Eso sí es importante. Siempre y cuando haga lo que dice. Sí, claro, siempre y cuando se destine al beneficio de los empleados. Posiblemente una reforma a futuro vaya más en cintura con los fondos de inversión, pero esta se limita exclusivamente a esas fundaciones, corporaciones. Sistemas de depreciación fiscal. Entonces, normalmente pues la depreciación línea recta se ha manejado así. Aquí ya entran a determinarse sistemas de depreciación fiscal para determinados bienes, con porcentajes que van del 2.22% al 33% según el bien, y eso es como embarcándose hacia las NIF. Sin embargo, pues está todavía muy lejano, porque las NIF siempre van a hablar de un valor razonable y esto sigue siendo presunto, con los porcentajes establecidos. La renta presuntiva que se venía manejando el 3% pasa al 3.5%. Y en la depuración de esa renta presuntiva pueden incluir, para bajar la base, el valor patrimonial de los bienes que se destinen a eventos deportivos, que eso no venía anteriormente. Régimen de entidades compradas en el exterior en jurisdicciones no cooperantes y regímenes tributarios preferenciales. ¿Qué quiere decir esto? El director Santiago decía que no había podido coger, por ejemplo, los Panama Papers porque no tenía herramientas para hacerlo, ¿cierto? Y que eso hubiera asegurado un recaudo impresionante. Entonces, básicamente lo que incluye este punto de la reforma tributaria es que ahora sí le da las herramientas. Entonces, sencillamente las personas naturales que tengan empresas en esas entidades, en esos territorios no cooperantes o jurisdicciones no cooperantes, que antes se denominaban paraísos fiscales, o que tienen régimen tributario especial como Panamá, ellos, toda utilidad, todo ingreso que tenga esa sociedad entra a estar grabada acá en cabeza del socio que tenga sus participaciones en esas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Todas esas personas naturales aquí en Colombia que tenían participación en empresas de Panama Papers entran a estar grabados en cabeza de ellos, ¿ya? Por el porcentaje de participación en esas empresas. Entonces se supone que ahí les está dando la herramienta para perseguir ese tipo de situaciones. Pagos al exterior limitados al 15%. Entonces, anteriormente los pagos al exterior que están limitados al 15% era por promoción o por publicidad. Ahorita ya los limita a todos. Todos los pagos que realiza una empresa al exterior están limitados al 15% para efectos de la deducción del gasto del impuesto de renta. Las normas internacionales de información financiera. Entonces, desde el 2009 se viene hablando de cómo aplicar las NIF aquí en Colombia.
el estatuto tributario, la reforma tributaria de 2014 hablaba de que se iba a manejar 4 años de doble contabilidad, por así decirlo, para mirar las diferencias entre las bases imponibles y lo que genera la norma internacional de información financiera, siempre dejando encima lo tributario. Y ya en esta reforma dicen, miren, sí, las NIF se deben aplicar y todo eso, pero las NIF nunca van a estar encima de la ley tributaria. Estamos en un país impositivo. Entonces, unas normas de contabilidad no van a dañar el recaudo de nuestro país. Entonces, ustedes van a manejar NIF siempre y cuando la ley tributaria se refiera a las NIF. Si la ley tributaria no se refiere a las NIF, no tienen validez esas normas internacionales en la contabilidad para efectos fiscales. Entonces, como quien dice, las personas que están obligadas ya por superintendencia a manejar las normas internacionales de información financiera tienen que seguir manejando doble contabilidad. Una la que le van a presentar las superintendencias y otra la que le van a presentar la DIAN. Básicamente eso es lo que es. Los servicios desde el exterior en IVA. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios que se prestaban desde el exterior tenían aquí un IVA teórico, o tienen un IVA teórico de 100% de IVA, que uno asume y se lleva la retención y se lo descuenta en el IVA. Entonces, ¿qué dice la reforma? A partir del 2018, la persona que presta un servicio desde el exterior a un colombiano va grabado con IVA y la DIAN le va a decir a usted del exterior cómo es que debe declarar ese IVA. A partir de julio del 2018. Entonces, un abogado le presta un servicio acá, entonces ya usted no hace el IVA teórico porque ese abogado está responsable ante la DIAN de pagar ese IVA. Y la DIAN le da las herramientas. Eso es un punto. Cesión de intangibles asociados a la propiedad industrial. Aquí hay un cambio impresionante en lo que en la definición del IVA. Nosotros hemos concebido el IVA como un impuesto gravado por el comercio al por mayor o al por menor o la distribución de bienes muebles corporales, bienes corporales muebles. Aquí ya entra un cambio porque el IVA entra a definirse también para el cambio de dominio, transferencia de dominio de bienes corporales inmuebles e intangibles. Entonces, uno de los intangibles que entra a estar grabados es los derechos sobre propiedad industrial. Entonces, si una persona cede su marca a otra, va con IVA, que antes no tenía. Bueno, el otro que es como el que más discutieron, en lo que se enfocó la gente, que realmente no es el relevante, es la tarifa del IVA al 19%. La periodicidad del IVA. Entonces, el IVA, nosotros teníamos como una especie de problema por el IVA anual, por los dos pagos y, por ejemplo, digamos, los que trabajamos en devoluciones, es solo una cantidad de pagos en exceso porque la gente siempre pagaba en los anticipos más de lo que declaraba anualmente. Entonces esa periodicidad anual se eliminó y quedaron 2 periodos de IVA, una cuatrimestral y la bimestral. Oportunidad descontable en IVA. Entonces, una persona tenía derecho a descontarse el IVA en los 2 periodos siguientes. Aquí le amplía a 3 periodos siguientes el descuento del IVA, pero solo a los que declaran bimestralmente. Las personas que declaran cuatrimestralmente tienen que llevarse el descontable en el mismo cuatrimestre. No les aceptan llevarse impuestos descontables de IVA en periodos más adelante. Retención de IVA del régimen simplificado. Esa retención teórica del 8% se eliminó, ya no existe. Los distribuidores de derivados de petróleo, estos que venían siendo excluidos de IVA, a partir de este momento hacen parte del IVA, entran a estar grabados con el IVA, todos los que son distribuidores, tanto mayoristas como minoristas de derivados del petróleo. IVA descontable, impuesto nacional a la gasolina de la CPM. Esto era un problema también que, por ejemplo, en las auditorías se venía presentando en el IVA, porque a partir de la ley 1607-2012 le permitía a las personas descontar el 35% del impuesto nacional de la gasolina y la CPM en IVA y el 65% en renta. Entonces eso era el cálculo, cuánto es el impuesto nacional a la gasolina. Pues un auditor le tocaba, ¿cuánto es el impuesto nacional a la gasolina? ¿Cuánto es el 35% de eso y cuánto es el 65%? Y uno iba para IVA y otro para renta, y mirar si tenía derecho a llevárselo. Entonces ahorita ya lo elimina y todo lo que es el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM es un gasto de renta. Ya no tiene uno que vivirlo cuánto va para IVA y cuánto va para renta.
de las gracias que hicieron los japoneses allá en el 2012 fue esta. Consumo en prestación de servicios de Internet superior a 1.5 VT. Ojo con esto. El impuesto nacional al consumo venía manejándose por 3 factores: celulares, restaurantes y vehículos automotores. Ahora entran nuevos grabados a este impuesto nacional al consumo. El primero de ellos, el consumo de Internet por más de 1.5 VT, o sea, eso quiere decir 35.000 por más 13.000, digamos 50.000 pesos. Si el consumo de Internet está por encima de 50.000 pesos, tiene impuesto al consumo. Así de sencillo. Ahí está. Internet tiene impuesto al consumo. Claro, ya tiene impuesto al consumo. Claro, 50.000 pesos. Más de 50.000 pesos. ¿No? Eso es. Me dañaron el negocio. Motos y motocicletas superiores a 200 de cilindraje ahora tienen impuesto al consumo del 8%. Una motico de 200 de cilindraje. Franquicias, concesiones o regalías de expendios de comidas y bebidas. ¿Qué pasó? Cuando hubo el rollo de los restaurantes, que fue cuando se inventaron el impuesto al consumo, entonces dijeron todos los expendios de bebidas, menos las franquicias. Las franquicias y las concesiones seguían con el IVA del 16 con derecho a descontable. Ahorita les digo, no, señores franquicias, ustedes están excluidos de IVA y pasan al impuesto al consumo y no tienen derecho a descontables. Entonces todos los restaurantes que empezaron a coger marcas, que venga y hago más bien franquicia en vez de seguir en mi restaurante, pues los cogieron y los apretaron por acá. Porque eso es una pérdida ni la tenaz. Todo lo que se pierde, todo lo que pierden ellos en IVA descontable es impresionante. Productos transformados a partir de cannabis. Entonces todos los productos transformados a partir de cannabis están con un impuesto al consumo del 16%. Del 16%. Bolsas plásticas, pero no las bolsas plásticas en general, sino las bolsas plásticas que les den a ustedes en los supermercados están grabados con impuesto al consumo. A cargo de cada uno de nosotros. Sí, señor. O sea, como quien dice, lleve la cajita o lleve el carro de mercado, porque por cada bolsa vale 8%. ¿Cómo? No. O sea, por el entrega, por el uso de la bolsa. Si ellos la venden o no, no importa, pero debe tener el 8%. Así como cuando se le regalan un celular, pero le cobran 9.000 pesos. Algo así. ¿Cómo? Pues tenía una progresividad de la tarifa de las bolsas, ¿no? O sea, decía si era a partir de una aplicación de una fecha y después iba a aumentarse. No. En el proyecto hablaba de aumentarlo, no. La reforma ya quedó taxativa. No quedó progresivo. O sea, son más de fines ambientales que... Sí. Para desestimar a la gente. El tema no es más así, para que la gente deje de Sí, claro. Eso es. También influye el calibre de las bolsas, ¿cierto? Diferenciaba. No habla de calibre, dice cualquier bolsa plástica usada en supermercado y dice no las bolsas plásticas para empaques, sino las bolsas plásticas que se ven en el supermercado cuando usted compra. ¿Es tan amable nos amplía lo de la capacidad? Esta parte. Sí, señor. Bueno, lo de las NIF, lo que dice la reforma tributaria es que siempre va a predominar la base imponible. O sea, las NIF se van a aplicar únicamente cuando la ley tributaria, para efectos fiscales, ¿no? Sí. Únicamente cuando la ley tributaria se refiera a las NIF. Por ejemplo, en precios de transferencia se refiere a las NIF. Para ya dar el precio comparable, dice ahorita la reforma, antes permitía las normas colombianas y las NIF. Ahorita ya dice, no, solo por NIF usted puede hallar el precio comparable en precios de transferencia. Entonces es un caso en el que se refiere a NIF y es aplicable. Mientras que en los otros casos, cuando no se refiere a NIF, va a predominar la ley tributaria. Por ende, en la cuestión de bases, entonces va a predominar la base del precio nominal, por ejemplo, de un activo, que el precio razonable. Si el precio nominal es alto,
lo siento, usted no me va a dañar mi impuesto por aplicar NIF. Básicamente eso es lo que dice la reforma tributaria al respecto. ¿Listo? Sí. Cuando te referías a lo de los inmuebles, en lo del IVA, específicamente, que dijiste inmuebles y... Ah, bueno, la reforma tributaria cambia el concepto de IVA y dice, por ejemplo, en lo que tiene que ver con venta de bienes. Entonces dice, cualquier transferencia de dominio de bienes corporales, muebles e inmuebles, que antes no estaba. Ahorita, el único inmueble que está grabado pues son las viviendas de más de 800 millones de pesos. Pues, esos tienen IVA, ya, es los únicos inmuebles que están grabados. Pero pues a futuro van a haber posiblemente viviendas bajo la base y otras, y vamos a resultar todas las viviendas con IVA. Va a llegar un momento en que el tema de las NIF va a ser igual, para tanto tributariamente como contablemente vamos a tener un momento en el que vamos a hacerlo igual, o ya vamos a tener toda la vida. La idea es esa, pero le voy a dar mi concepto profesional. Eso no va a pasar nunca. Eso pasa el día que quemen el estatuto tributario. ¿Por qué? Porque es que las NIF se justifican, es por un valor razonable, o sea, todo tiene que ser real. El estatuto tributario aquí todo es presunto, ¿cierto? A uno lo graban por presunciones. Entonces, mientras el estatuto tributario exista, la verdad, por más NIF que veamos, es difícil aplicarlo, además porque estamos en un país imponible. Por ejemplo, digamos, en el caso de Venezuela, Venezuela era un país que vivía de regalías. Entonces para ellos fue mucho más fácil aplicar las normas internacionales de información financiera, porque no les perjudicaba su recaudo o la mayoría de los ingresos propios. Los ingresos propios de la nación aquí el 80% son impuestos, entonces entrar a aplicar NIF es perjudicar ese recaudo. Entonces creo que es un negocio que no le interesa al gobierno. Por eso hay un choque entre DIAN y superintendencias. O sea, la superintendencia dice es que usted lo tiene que aplicar, pero la DIAN es el que entiende que eso va a afectar el recaudo. Entonces, la verdad no creo que lleguemos a ese punto. Lo veo difícil. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, otros cambios que se dan en la reforma tributaria son de carácter procedimental. Y el primero de ellos es que aparece la liquidación provisional. Entonces la liquidación provisional no es para todo el mundo, es para unas personas que tienen cierto tope de ingresos, y lo que dice la liquidación provisional es que es un método abreviado de cobrarle al contribuyente cuando hay omisión o cuando hay que corregir las declaraciones o tocan corregir las declaraciones. Entonces en el caso de omisión dice no vamos a hacer liquidación de aforo, sino le hacemos una liquidación provisional. O en el caso de que tiene que hacer una corrección, no vamos a hacer requerimiento especial para después liquidación de revisión, no, le hacemos una liquidación provisional. Y entonces esa liquidación... Sí. Perdón, ¿qué clase de contribuyente? Los contribuyentes que dice el que van afectados con la liquidación provisional, si no estoy mal, y la memoria no me falla, es que no sé si es que se me corre un cero o no, son como de 30.000 VT hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la liquidación provisional dice... Usted se lo emite al contribuyente, no requiere meterse en todo el procedimiento y el contribuyente tiene un mes para aceptarla o rechazarla o pedirle modificaciones. Si el contribuyente le responde y le dice, Dian, yo no acepto, la rechazo o haga estas modificaciones, yo creo que va así, entonces la DIAN tiene 2 meses para responderle. Nuevamente el contribuyente tiene un mes para decirle si acepta o no, y si no acepta en esta oportunidad, sí se va por el procedimiento ordinario. ¿Listo? La liquidación provisional va a estar a cargo, según la reforma, de la División de Fiscalización. Otro punto es las ineficacias que se venían presentando en retención en la fuente y los IVA sin efecto legal por periodicidad. Entonces dice que los contribuyentes tienen hasta el 29 de abril para presentar esas declaraciones y corregir dicha inconsistencia. Sin sanción. Este punto, correcciones que disminuyen el impuesto o aumentan el saldo a favor. Con este punto queda eliminado lo que nosotros conocemos como liquidación oficial de corrección, porque el contribuyente queda habilitado para él mismo a hacer la modificación en la plataforma. ¿Listo? Tiene un año, igual como venía sucediendo con la liquidación oficial de corrección, pero él ya lo puede hacer. Ya cuando él solicite pues su excedente, se le hará la auditoría.
Firmeza de las declaraciones. Entonces se amplía la firmeza de las declaraciones. De 2 años, ¿a cuánto? A 6. Todo el mundo, ¿dónde está? Es que hay ¿A una cuánto? diferencia a la declaración de la aduana, a los impuestos, Ajá. eran 2 años. 2 años. La firmeza de las declaraciones se amplía a 3 años. Ahora, todas las tributarias que venían con saldos a favor, ¿cierto? Se les amplía también a 3 años después de solicitar el saldo a favor. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Solicitar el saldo a favor, entonces una vez se le devuelve la DIAN, pues tenía tiempo de 2 años para investigar si era procedente o no lo que le había devuelto. Esta vez lo amplía nuevamente a 3. Ahora, las declaraciones, por ejemplo, de renta que tienen pérdida fiscal, se les amplió a 6 años. Y las declaraciones sobre las cuales se compensen esas pérdidas fiscales, se amplió a 12 años. ¿Sí me hago entender? Son 3 tipos. La declaración normal tiene 3 años de firmeza, para la firmeza. La declaración con pérdida fiscal tiene, ¿cuánto? 6 años. Y la declaración donde se compensen esas pérdidas tiene 12 años. Son los periodos de firmeza de las declaraciones. O sea, ahora sí los de Fisca pueden relajarse cuando se les lleva a vencer el expediente, no, tiene más tiempo. Se les vencía cada 2 años, ahora pueden tener un expediente que se le venza en 10 años. Entonces, tranquilo. De esos que pasan de funcionario en funcionario durante los 10 años. Eso básicamente en los cambios a grosso modo de reforma tributaria. Ahora, otros cambios que se dan es en la renta de personas naturales, y ese es el tema que vengo a tocarles hoy, realmente, la renta de personas naturales y la retención en la fuente de personas naturales. Lo primero es que la justificación de los cambios que se dan en renta de personas naturales era porque la persona natural abusaba de los beneficios que le daba la ley. Entonces, por ejemplo, una persona que tenía ingresos de diversas fuentes podía ser asalariado y por otro lado recibía, no sé, unos dividendos. Entonces resulta que el 10% de dependientes era aplicado sobre los ingresos laborales, pero el señor se aplicaba el 10% sobre todos sus ingresos y entonces abusaba del beneficio. O el 25% de renta exenta, metía todos los ingresos para calcular el 25% de renta exenta y dice, no, el señor estaba abusando tributariamente. Entonces, ¿qué hace la ley? Dice, no, yo ya no voy a clasificar las personas naturales entre empleados, comerciantes o trabajadores independientes, ya sea por cuenta propia o asimilados a empleados, sino dice, ahora los voy a clasificar por cédulas, y sus cédulas es la procedencia de sus ingresos. Entonces los clasifica en estas 5 cédulas: rentas de trabajo, rentas por pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, que es donde entra todo el mundo, todo lo demás, y los dividendos y participaciones. Y le dice a la persona natural, usted ya, por simplicidad, porque dice, por simplicidad, ya no va a haber imán ni más, sino usted ahora me va a hacer una depuración de impuestos de acuerdo a cada renta. De simplicidad eso no tiene nada, pero pues la simplicidad está justificada porque se eliminaron los formularios anteriores, que era el del IMAS. Era 1, 2, 30 IMAS, y el imán también quedó eliminado a partir de 2017. Para este año, este es el último año de imán y de IMAS. ¿Listo? Aprovecho. Entonces la primera es las rentas de trabajo. Entonces dice, son rentas de trabajo, los salarios, comisiones, gastos de representación, honorarios y cualquier retribución que reciba uno por el pago de servicios, cualquier retribución que reciba uno por los servicios personales. Y dice, ojo, siempre y cuando usted no tenga más de 2 empleados. En el caso de honorarios, de servicios, de comisiones. Entonces, si usted no tiene más de 2 empleados, entonces es una renta de trabajo. Ojo con esto. ¿Cómo? Si usted tiene más de 2 empleados, es una renta no laboral. Un contador. ¿Cómo? Un contador que tiene más de 2 empleados ya es no laboral, pero si tiene uno, pues es renta de trabajo. Entonces, si usted hace parte de los de renta de trabajo, tiene derecho a todos los beneficios que se les da tributariamente a los que están en rentas de trabajo. Eso es uno. Ahora, lo otro,
comparado con lo anterior. Anteriormente, nosotros clasificamos, por ejemplo, los honorarios, era si trabajaba bajo su propia cuenta y riesgo o no. Entonces decíamos que una persona trabajaba bajo su propia cuenta y riesgo si tenía más de 2 contratos. Ahorita eso se elimina. Una persona puede tener 3, 4, 5, 6, 7, todos los contratos que quiera, siempre y cuando no tenga más de 2 empleados, su renta va a ser de trabajo. ¿Listo? Ahora, la idea es determinar la renta líquida cedular. Y la renta líquida cedular está constituida por los ingresos que yo recibo menos los ingresos no constitutivos de renta atribuibles a esos ingresos. O sea, no cualquier ingreso no constitutivo de renta, sino los que son atribuibles a esos ingresos. Entonces, por ejemplo, en salarios, ¿cuál es atribuible a ese ingreso? Entonces, actualmente hablamos de salud y pensiones. Antes las pensiones eran rentas exentas, a partir de esta reforma pasaron a ser ingresos no constitutivos de renta. Y antes la salud obligatoria era deducción, ahora es un ingreso no constitutivo de renta. ¿Ya? O sea, las reclasificaron. La prepagada es una deducción. ¿Ya? Las obligatorias, tanto en pensiones en salud, pasaron a ser no constitutivos de renta. ¿Listo? Ingreso no constitutivo de renta. Lo reclasificaron. Entonces, ahorita voy a detallarles cuáles son no constitutivos de renta, cuáles son rentas exentas y cuáles son deducciones para que quede claro. Ahora, una vez yo determino la renta líquida cedular, a eso que antes nosotros llamamos renta líquida bruta, a eso nosotros le quitamos las deducciones y las rentas exentas. El caso es que esas rentas exentas y deducciones están limitadas al 40% de la renta líquida cedular. O sea, ya cogieron a los trabajadores y los apretaron. Porque, por ejemplo, en deducciones tiene aportes a medicina prepagada, tiene intereses por vivienda, por viviendas, intereses por crédito de vivienda, tiene eso en deducciones, ¿ya? Tiene el 10% de pendientes, y a eso súmele que en rentas exentas tiene, por ejemplo, las cesantías y efectivamente se las pagaron, el 25% de renta exenta, pensiones voluntarias, cuentas AFC, y toda esa sumatoria está limitada al 40% de la renta líquida cedular. Entonces ya el trabajador que antes se llevaba un montón de beneficios ya no tiene derecho a llevarse todo eso. Ya se lo limitaron. Uno pensaría que no es una medicina prepagada. Ya para reducir la renta ya uno tiene que trabajar con bases del 40%. Porque lo demás no vale la pena. Mira, ¿cuál conviene más? ¿Cuál conviene más? Exactamente. Entonces, y eso no va a poder ser de 5.040 UET. Ahora, los aportes obligatorios a pensión quedaron, como les decía, como ingresos no constitutivos de renta, mientras que los aportes voluntarios conservaron el carácter de renta exenta que venían manejándose. Entonces, para que lo tengan claro, si ustedes tienen aportes obligatorios y voluntarios, deben dividir. Los obligatorios son ingresos no constitutivos de renta y los voluntarios son una renta exenta. ¿Ya? No van por en el mismo paquete. Ahora, por ejemplo, el retiro de aportes voluntarios de aquellas personas que pertenezcan al régimen de ahorro individual, o sea, los que aportan a fondos de pensiones privados, ellos, si retiran esos voluntarios, van a tener una retención del 15% y ese ingreso pasa a ser grabado. O sea, la plática que ahorró se la graba. La plata que ahorró en aportes voluntarios en fondos privados quedó grabado. Mientras que los de prima media no, o sea, los de colpensiones no tienen problema, solamente los privados. Dicen que yo quiero pensionar. ¿Cómo? Pero Pues también hay de colpensiones que hacen voluntarios, pero si ellos los retiran no van a tener problemas, eso sigue siendo no grabado. son los privados. No, los prima media tiene voluntarios. Esos serían los privados. O sea, que yo digo, me quiero pensionar y salgo toda la plata que tengo ahí. Los voluntarios. Los voluntarios. Sí, claro, ahí grabados con el primero retención del 15% y segundo para la renta pasa a ser grabado. Las rentas AFC. ¿Qué? Esas entran en Las AFC, las de apoyo al fomento de la construcción, esos son renta exenta. pero si se retiraran para un destino diferente, Diferente, esos grabados. Ya grabados. Bueno,
Respecto a las pensiones, sigue manejándose el tema como venía, conserva una ascensión hasta 1000 VT mensuales de la pensión o la indemnización sustitutiva de pensión, eso no tiene ningún cambio, por lo menos ahí les respetaron un poco a los pensionados. Para las rentas de trabajo se va a aplicar la tabla de cálculo de renta que se ha aplicado siempre, que es esta, la de 0 a 1090, que tiene las tres tarifas de 19, 28 y 33, y esa tabla es la única que se va a aplicar en el caso de rentas de trabajo y de pensiones cuando son grabadas. Hasta ahí todo bien. Ahora vamos con el caso de las rentas de capital y no laborales. Entonces, ¿cuáles son las rentas de capital no laborales? Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad horizontal. Esas son las rentas de capital. Entonces usted es asalariado, pero por allá tiene un bien que lo tienen arriendo. Entonces usted ya sabe que tiene que hacer dos rentas. Una por su trabajo y otra por su capital. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo? Ya no es una sola. Ya no es una sola. Son dos cédulas diferentes. Posiblemente, esperemos. Esperemos que sea una sola. Campo adicional. Sí, ojalá sea un solo formulario. Ojalá. No sabemos. Sí, porque aquí, o sea, lo lógico sería en un formulario meta las cédulas, pero como acá dicen, ah, mire, este es el de para capital, este es para salario, no lo sabe. Pero por el momento ya sabe que usted tiene, que si usted tiene salarios y tiene un bien por allá en arriendo, debe hacer dos cédulas y le van a salir dos impuestos. Puede ser. Todavía no se sabe. No se sabe. Por allá hasta julio del 2017 lo sabremos. Si tiene acciones, de 2018. Otro para dividendos. ¿Cómo? Si compra acciones en Ecopetrol, Si tiene dividendos es otro. o sea, pero serían tres, porque si tiene y unas acciones, Si no, solamente se recibieron un ingreso que ahí tiene la renta capital. No es por los bienes. Entonces, como les decía, entonces aquí ya va sumando y ya usted tiene dos impuestos. ¿Listo? Sin contar rendimientos financieros, porque pues, imagínense, a uno también le van a poner aparte que da el rendimiento financiero. Sí, claro, esas serían en la misma. Sí. Entonces, ojo con esto, la renta líquida cedular de las rentas de capital. En la renta líquida cedular de las rentas de trabajo nosotros hablábamos que eran los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. Es una renta líquida cedular de la renta de trabajo. En el caso de la renta líquida cedular de la de capital es el ingreso menos el ingreso no constitutivo de renta menos los gastos que se le imputen a esos ingresos. Gastos, no deducciones. Es muy diferente. Por ejemplo, una persona que tiene un almacén, se dedica al comercio al por mayor y al por menor, esa persona tiene gastos y se le pueden imputar a esos ingresos. Ahora, usted en arriendo paga predial. Ese pago predial no es un gasto, eso es una deducción que le da la ley. ¿Ya? Porque el gasto es el impuesto, el pago es la deducción. Entonces hay que tener bien claro la situación. ¿Ya? Las deducciones son las que la ley le dice, esto es deducible sin ser necesariamente un gasto. Mientras que los gastos son los que hacen parte del círculo de su negocio. Las deducciones son aquellas que la ley le dice, usted tiene derecho a deducir, sin que necesariamente sea un gasto. Por ejemplo, pérdida de inventario del 3%, es una deducción, pero no es un gasto, no está en mis gastos. Mientras que el gasto es aquello que hace parte del círculo de su negocio, que es necesario para su actividad, que básicamente las rentas de capital un gasto le aplicaría ¿a quién? A un comerciante, porque él es el único que incurre en gastos necesarios para su actividad, compra para vender. ¿Ya? Pero por ejemplo, que tiene el apartamento y le hacen mejoras
Eso es un gasto, es un mantenimiento, sí, eso es un gasto. Eso sí sería un gasto, mientras que el pago predial no es un gasto, es una deducción. ¿Sí ven? Entonces, para que lo tengan claro, entonces la renta líquida cedular va a ser ingreso menos el ingreso no constitutivo de renta menos el gasto. Hasta ahí Eso relleno. todavía no hay como, lo que tú dices, como un formulario que diga eso. No, todavía no. Es que esto es para el 2010. Ahora, esa renta líquida cedular de la renta de capital, una vez yo la determino, a esa sí le resto las rentas exentas y las deducciones. Yo con eso está limitado al 10%. ¿Cuál es el cero? Rentas, no, es muy raro que le aplique una renta exenta a una renta de capital, o sea, a menos de que yo como persona natural que sea un dueño de un hotel nuevo y los hoteles nuevos se supone que son renta exenta, pues entonces ahí entra la pregunta, pues es que a mí la ley me da el beneficio del 100% del Pero hotel. es la deducción por inversión en activos. Eso ya no. No por inversión en activos, sino que yo sea dueño de un hotel nuevo, que un hotel nuevo es exento, por ejemplo. Ahora entro yo como persona natural, yo soy persona natural, tengo un hotel nuevo y me están limitando la renta exenta al 10%, pero la persona jurídica está exenta al 100%. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí entra uno a debatir y a decirle a la DIAN, dime un concepto. O sea, ¿qué hago yo? Por ejemplo. Pero no es normal que se presente una renta exenta en una renta de capital, mientras que si las deducciones, por ejemplo, es 10%. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que recibe arrendamientos, resulta que tiene limitado hasta el 10% la renta líquida cedular, y qué tal que el pago del predial supere el 10%. Entonces no va a tener derecho a toda la deducción del predial, solo hasta el 10%. ¿No sería una deducción? ¿No sería Sí, por eso una deducción. una renta exenta? No, lo que pasa es que aquí me faltó y deducciones. Las deducciones también van Sí. limitadas al 10%. Renta exentas más deducciones, limitadas al 10%. En el caso de los de capital y de los no laborales. En el caso de ambos, está limitado. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a responder, por ejemplo, una renta exenta que se puede dar en los no laborales. Los no laborales tenemos quienes contraten 2 o más personas, ¿cierto? O quienes no estén clasificados anteriormente. Entonces, un contador tiene 3 empleados, va para no laboral. Resulta que el señor tiene aportes voluntarios a pensión y eso es renta exenta, está limitada al 10%. Más las deducciones. Entonces ahí ya lo está trancando. A estos se les aplicará otra tablita, que es la nueva, que es esta. Entonces, ¿qué dice? Si nosotros miramos, las rentas de trabajo y pensiones están grabadas desde 1090 VT. Aquí está grabado desde 600 con el 10%. Entonces, es el primer punto a tener en cuenta. ¿A quiénes les está dando más duro la reforma en primer lugar? Las personas naturales, pero sobre todo a los rentistas de capital. Los rentistas de capital son los primeros a los que le está apuntando esta reforma. Y los graba desde 600 VT con un 10%. Ahora, los dividendos y participaciones, que es la otra cédula. Entonces, ¿qué dice? Esto no tiene una depuración, simplemente usted recibe dividendos y sobre esos dividendos va a pagar un impuesto de renta. Póngale cuidado a esto. Hasta el 2016, una persona natural que tenía inversiones en una empresa recibía un certificado del contador o revisor fiscal que le decía: las utilidades no grabadas fueron tanto y las utilidades grabadas fueron tanto. ¿Cierto? Ahora aquí dice la ley, todo es grabado. Entonces le dice, lo que a usted le certifique como utilidad no grabada va a estar mediante esta tabla, que va en 2 tarifas, 5 y 10%. Está grabado por la empresa, se lo graban aparte. Exactamente. Lo que salió como no grabado en la empresa, acá se lo van a grabar con 5 y 10%. Y lo que le certifique como grabado tiene una tarifa directa del 35%. Imagínese un rentista de capital. Ahora sí, que recibe inversiones por allá, tiene 2, 3 empresas y le dan los dividendos. Entonces lo que antes era no grabado, que era un no constitutivo de renta, tiene que pagar mínimo el 5%. Y aparte, eso que metía como grabado, que era depurable y la aplicaba la tabla de la persona natural, a eso directo le debe aplicar el 35%. Y ese es el impuesto. Entonces les da durísimo a las personas ¿Y que eso tienen bien inversiones. entonces
información que van a salir a todo lo que aportan de las empresas jurídicas, que se entraría la fiscalización para que los Claro, claro, no, ahí va a caer una mano de personas naturales impresionante. Y lo peor es que las personas jurídicas que reciben dividendos de otras empresas, ellos sí conservan el carácter de no grabados. Si es las personas jurídicas que reciben dividendos, ellos sí conservan el carácter de no grabados. Mientras que los naturales, sí, si va a invierta. Va a crear una SAS e invierta. Sí, eso es lo que está diciendo, más SAS. Entonces, vamos a mirar todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional aplicables a las personas naturales. Entonces, en primer lugar, un ingreso aplicable a una persona natural no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, las recompensas. Que por colaboración a la justicia, esas recompensas son no grabados ni constituyen ganancia ocasional para efectos del cálculo. La utilidad en venta de casa de habitación adquirida antes de 1987. Entonces usted adquirió una casa por allá antes de 1987 y la va a vender ahorita, o la adquirió por allá el papá y pasó, o el abuelo, y ha pasado por todos y todos han vivido ahí, y es su casa habitación, usted la vende, entonces es un ingreso no constitutivo de renta si es adquirida antes de 1987 de acuerdo a una tabla progresiva. Entonces, si es del 86, es grabado el 10%, si es del 85, es grabado el 20%, si es del 84, es grabado el 30%. Y así hasta que llegan a que el 100%, 1979 más o menos para atrás, es exenta 100%, es no constitutivo de renta. Con eso, diferencia entre exento y no constitutivo. Los gananciales. Entonces, ustedes se separan, entonces le dan su porción conyugal, esos gananciales no constituyen renta. ¿Listo? Las donaciones para partidos políticos. Sí, claro. Por ejemplo, las donaciones para partidos políticos. Entonces resulta que usted su salario decide donar a un partido político o a una campaña que sea el cabeza de la lista. ¿Cierto? Usted decide donar. Si usted decide donar de su salario a esas personas, pues su ingreso es no constitutivo de renta, lo que usted haya donado. ¿Listo? ¿Qué aclaramos? Sí. No. Ahí. Empezando que no la puede hacer, o sea, en términos fiscales no la puede hacer. Las únicas donaciones válidas son las que donaciones a entidades del régimen tributario especial. Son las únicas donaciones válidas. Lo demás, primero no se lo puede llevar como gasto y segundo tiene que mirar cuánto es el ingreso que representaría en el precio comercial de mercado esa donación. Entonces, no fiscalmente no, eso no está permitido, tiene que mirar el precio comercial del mercado, cuánto sería eso y asumir ese ingreso y asumir ese impuesto como una venta. Ahora, la distribución de utilidades no distribuidas por liquidación. Entonces póngale cuidado, ¿qué estamos hablando ahorita de los dividendos? Que los dividendos a partir del año 2017 todo va a ser grabado, pero antes de 2016 conservaba la misma clasificación, no grabados y grabados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que una empresa que nunca distribuyó sus utilidades decide liquidarse, entonces entra ahora sí el meollo. Resulta que en esas utilidades anteriores a 2016 que se certifican como no grabadas, esos son no constitutivos de renta, entonces para que lo tengan en cuenta. Mientras que posteriores a 2017 pasan a ser grabados esos no grabados. ¿Listo? Aportes obligatorios a pensión son ingresos no constitutivos de renta. Aportes obligatorios a salud son no constitutivos de renta. Y los aportes del empleador a fondo de cesantías son no constitutivos de renta. Ojo con esto, que en esto hay una confusión ni la tenaz. Una cosa son los aportes del empleador a fondo de cesantías y otra cosa son las cesantías pagadas. Son dos conceptos diferentes.
Los aportes del empleador al fondo de cesantías es lo que nos pasa a nosotros, que la DIAN le gira al fondo de cesantías. Eso cada año, lo que nos giran es un ingreso no constitutivo de renta para nosotros. Y lo que sacamos. No, eso ya fue declarado cuando nos lo consignaron. Es como si usted le pagan en un banco y usted guarda la plata y la saca el otro año, no, eso es lo mismo. Cuando consignaron, este año nos consignaron un valor, entonces ese sería ingreso no constitutivo de renta. El que les consignaron eso. Y si yo este año saco las que llevo hace 5 años, No pasa nada porque usted hace 5 años las declaró como y ingreso eso no no es constitutivo. declarado como No, no. Las únicas formas de las cesantías es, se las consignan y usted la declara como ingreso no constitutivo de renta, o se las pagan y usted las declara como renta exenta. Cuando las pagan Cuando las paga el empleador, no cuando las retiro, porque es que eso no, cuando las retiro no pasa nada. Es como si usted, por ejemplo, le pagan su sueldo y usted lo deja en el banco hasta el otro año. Su sueldo usted lo recibió fue el año anterior, no el año en el que lo retira del banco. Es lo mismo. ¿Listo? Para que quede clara esa cuestión. Las deducciones atribuibles a esas personas naturales. Entonces tenemos intereses por préstamo de vivienda limitados, esas deducciones. ¿A cuánto? A 100 VT mensuales. ¿Quiere decir esto como 3 millones de pesos? Más o menos. 3.500.000. Eso está limitado a interés de préstamo de vivienda mensual. Salud prepagada o seguros de salud. Entonces, seguros de salud, entiéndase, ambulatorios, todo eso. Están limitados a 16 VT mensuales. y eso es limitado al 10 de junio. 31.989, 589 por 16 VT, 31.589. ¿Cuánto es eso? Por 16. Por 16. 505.000 mensual. Ese es el límite. Perdón, 100 VT por préstamo. ¿Cómo? 100 VT por préstamo, cuando el crédito está a nombre de los dos. Interés. 50-50. ¿Por préstamo? Ah, no, en el caso de la porción conyugal, claro, van 50-50. Yo pensé que decía por préstamo que tenga 2, 3 préstamos, ¿no? Ahí lo suma todo. Ahí es válido el leasing habitacional. Sí, el leasing habitacional, los intereses, que por ejemplo los 10 primeros años es solo intereses, ahí va. Ahí, por ejemplo, es donde, en los casos en los que más aparece el límite es en el leasing habitacional, porque los 10 primeros años son solo intereses, y después del año 11 es que empieza a abonar a capital nuevamente. Dependientes, entonces dependientes, recuerden el 10%, si yo tengo menores de 18 años, hijos menores de 18 años, o si están de 18 a 23 y les pago la educación, o si son mayores de 23 y se encuentran en condición de discapacidad, o padres o hermanos en condición de discapacidad, el 10% yo tengo derecho a llevarlo de dependiente. ¿El 10% de qué? De mi ingreso laboral. Pero está limitado a 32 VT mensuales. ¿Listo? ¿Cómo? No, o sea, 3, 4 siempre va a ser 10%. 3 o 4, Sí, pero es que por 4 le suman 40, 10% por cualquier dependiente, sea cuanto sea. Pagos por alimentación a terceros. No, esa siempre ha existido. Que es cuando el empleador le paga a un tercero para que le dé alimentación. Vales, Sodexo, todo eso. Todos esos bonos que recibe la persona por parte del empleador que le paga a un tercero es una deducción y está limitado a 41 VT mensuales. Estos 310 VT es porque ese es el límite de los pagos. Pero ese sería el caso en que yo tuviera empleados. Estamos hablando de... No, para mí. Porque es que igual el bono es un ingreso para mí. O sea, si la empresa me paga a mí. Sí, la empresa me da el bono, eso es un ingreso para mí, que se transforma en deducción. ¿Listo? O sea, las empresas que les pagan a sus empleados el almuerzo. Sí, pero con vales. Que le van y le pagan al restaurante, no que le dan la plata a usted. Se generan los bares. Sí, exacto. Para los no laborales, las deducciones son todas las imputables a sus ingresos. ¿Listo? Rentas exentas. ¿Cuáles rentas exentas puede tener una persona natural? Pues las primeras, indemnizaciones por accidente de trabajo hasta el mínimo. Es la renta exenta, no más allá del mínimo. ¿El salario mínimo? Ajá.
La licencia de maternidad hasta el mínimo. De la renta exenta. O los gastos de entierro que reciba la familia del trabajador hasta el mínimo. Pues uno dirá, pero si ya se murió, entonces ¿para qué la renta exenta? No, porque viene la sucesión, entonces para efectos de la sucesión se declara la renta exenta de los gastos de entierro del trabajador. Esas tres hasta el mínimo. Cesantías y auxilio de las cesantías. Lo que les decía, ese ingreso no constitutivo de renta cuando mi empleador las gira al fondo, pero cuando mi empleador me las paga directamente, que por ejemplo sean las liquidaciones me las pagan directamente, entonces la cesantía va a ser renta exenta de acuerdo a esta tabla. A partir de 350 VT de salario mensual promedio empieza a estar grabada, y ahí progresivamente de 350 VT a 410, 90%. De 410 a 470, 80%. Hasta 650 VT, a partir de 650 VT de salario mensual promedio, no de cesantía recibida, ya está grabada la cesantía al 100% cuando es pagada. Pensiones e indemnizaciones sustitutivas hasta 1000 VT, como ya les había. Pues. Que tengo una duda, qué pena. Cuando yo la retiro, que yo la quiero retirar, ¿entraría en esa tabla? No, porque ya fueron declarados como ingreso cuando las consignaron. Entonces no las puedes declarar 2 veces como ingreso, porque el ingreso no puede doble realmente. ¿Eso solo se da cuando lo liquidan a uno? Sí, cuando lo liquida. Sí, eso. Hay empresas que contrato fijo anual, entonces todos los años le pagan la cesantía a la persona, pero es cuando lo liquidan realmente. Pensiones e indemnizaciones sustitutivas, como ya les decía, hasta 1000 VT las pensiones están como renta exenta. Seguro por muerte a miembros de la fuerza pública y exceso de salario básico es renta exenta. ¿Vale? Cuidado. Entonces, le da un seguro por muerte a un funcionario de la fuerza pública porque no se haya en cualquier acto terrorista, cayó en la plaza de toros, lo que sea. Entonces, le dan una indemnización por el seguro de muerte que ellos tienen. Y aparte, los funcionarios de la fuerza pública o los policías, ellos tienen un salario básico asignado, pero a medida que aumentan grados, les pagan más. Ese exceso de salario es renta exenta para ellos, ¿ya? Para que quede claro. El 25% de los pagos laborales. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que reciben ingresos laborales tienen derecho a deducir un 25% de sus ingresos laborales, pero una vez han depurado su ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que cogen su ingreso, le quitan los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones, y una vez le han quitado todos los beneficios, les va a dar un valor neto. Y sobre ese valor neto tiene una excepción del 25%. Pero ese 25% no puede superar los 240 VT mensuales. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, queda claro. Esa es la que se denomina la renta de trabajo, que es el 25%. ¿Qué otras rentas exentas tenemos? Los aportes a cuentas de apoyo a fomento de la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Para que este beneficio exista, debe uno tener sus aportes en esa cuenta por 10 años. Únicamente retirarlos para invertir en vivienda. Después de los 10 años sí los puede retirar para cualquier cosa, pero antes no. Si sus aportes están desde antes del 2012, pues tiene 5 años. Después de los 5 años puede hacer lo que quiera con su plata, ¿ya? Pero tiene que perdurar actualmente 10 años la cuenta para usted poderla retirar para otro destino. ¿Listo? Los aportes voluntarios a pensiones, que ya les había dicho que conservan el carácter de renta exenta. En el caso de los diplomáticos, la prima especial y la prima de costo de vida que ellos reciben donde estén prestando el servicio al país, para ellos eso es una renta exenta. Y las indemnizaciones recibidas por seguros de vida. Ellos sí clasifican. Claro, imagínense, apartamento, todo lo que reciben en el exterior. Y las indemnizaciones por seguros de vida también son renta exenta para las personas naturales.
Siendo así, puedo hablar de esto, de la retención en la fuente. ¿Qué ha cambiado? ¿O qué cambió? Lo primero, se eliminó la retención en la fuente mínima, que era la que hizo que desde el 2012 para acá nos aplicaran una retención durísima. Porque la retención que nos han aplicado en 2012 para acá ha sido extremadamente dura. ¿Por qué? Porque la ley 1607-2012 establecía dos métodos de retención y en el cual era comparable a algo así como pasó en la renta con el imán. Entonces usted debía compararlo y pagar y retener el mayor valor entre la una y la otra. Entonces la retención a la fuente mínima siempre daba altísima. Entonces ahorita quedó eliminada y volvimos al procedimiento anterior, al procedimiento 1 y 2 que se venía manejando. Y con la tabla de retención a la fuente habitual que va de 0 a 95, 95 a 150, así sucesivamente. ¿Antes subió? ¿Qué? ¿Subió? No, sigue a 0.95. Lo que, sí, claro. No, la tabla sigue igual. No, pues la retención que nos hacen a nosotros. Que me lo contaron. No, porque es que esta retención mínima desaparece a marzo de 2017. O sea, ¿qué vamos a aplicar Sí, ahora? o sea, enero y febrero sigue con la mínima. Que por eso a partir Sí, de marzo. a partir de marzo ya tiene que bajar. Sí, tiene que bajar. Sí, claro. Sí, tiene que bajar. Entonces, existen dos procedimientos mediante el cual se calcula la retención a la fuente. El procedimiento 1 tiene un carácter mensual, ¿cierto? Uno lo depura, va a la tabla y determina cuánto es la retención a la fuente. El procedimiento 2 es el que nos han aplicado normalmente a nosotros. ¿Qué cogen ellos? Cogen el salario del año, de los últimos 12 meses, lo depuran, hacen la depuración de retención a la fuente y al valor final que da, lo dividen en 13 para irse a esta tabla y determinar una tarifa fija que van a aplicar durante 6 meses. A los 6 meses, junio y diciembre, vuelve y se calcula. ¿Ya? Y eso da una tarifa fija. El procedimiento 1, para que lo tengan claro, me da la retención de ese mes. Y el procedimiento 2, la idea es determinar una tarifa fija para aplicar durante los siguientes 6 meses. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de retención en la fuente. Entonces tengo una persona que tiene un salario mensual de 6.500.000, recibe una prima de Navidad de 3.800.000, sus aportes obligatorios a salud son 260, de pensión 325, aporta una FC de 500.000, tiene interés de vivienda de 236.000, tiene un hijo de 20 años al que le paga la universidad, durante el año recibe una prima adicional de 13 millones, llamémosla nosotros prima nacional, y le consignaron cesantías en el año al fondo por valor de 6.500.000. Y esos datos, los de aquí, los traduzco anuales, entonces el salario en el año fueron 78 millones, la prima de Navidad la misma, 3.800, los aportes en el año en salud 3.120, en pensión 3.900, los aportes a FC 6 millones y los intereses de vivienda 2.832.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los dos procedimientos. Entonces, en primer lugar, el procedimiento 1, que es el mensual. Señor recibe en el mes 6.500.000. Ojo con esto, lo que les quería decir. La prima de Navidad, para el caso del sector público, o la prima de servicios para el sector privado, no entra en la depuración, porque esa se le aplica una retención directa a la tabla. ¿Listo? Entonces, para que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ingresos laborales, 6.500.000. Tiene unos ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son? La salud y la pensión obligatoria, los cuales suman 585.000, para un valor de ingresos netos de 5.915.000. Ahora, para la retención de la fuente pasa lo mismo de la renta. Mis deducciones y mis rentas exentas están limitadas al 40% de mis ingresos netos. Entonces el 40%, 5.915.000 son 2.366.000. ¿Qué quiere decir eso? Que mis deducciones y mis rentas exentas no pueden sumar más de eso. Y sumaron más en este caso. Ahí sumaron más. ¿Por qué? El señor tiene interés de vivienda en deducciones 236, tiene una deducción por dependientes que son 650. ¿De dónde sale? El 10% de los ingresos laborales. En ninguno de los dos casos supera el límite que habíamos visto, que es de 50 y 32 mensuales. Para un valor de 886.000. Rentas exentas, tiene aportes a cuentas de FC 500.000, el 30% no supera el 30% del salario. La renta de trabajo, el 25% que yo les había hablado. ¿Qué voy a hacer yo? A estos ingresos netos le resto
Estos dos le resto los aportes de AFC y sobre eso es que calculo el 25%. Porque yo no puedo calcular el 25% sobre los ingresos laborales porque estaría obteniendo doble beneficio. ¿Ya? Entonces yo debo restarle a mis ingresos todos los beneficios para ahora sí aplicar el 25%. Y ese 25% no puede pasar de 240 VT, en este caso no pasa. La renta exenta me suma 1.632.000. La suma de estos dos me da 2.518.000. Y mi límite está establecido en 2.366.000. Entonces, no le resto 2.518, sino le resto 2.366 y me da un valor base de retención de 3.549.000. Una vez tengo el valor base de retención, yo debo pasar eso VT para irme a la tabla. Entonces lo divido en 31.859 y me da 111.40. Y me voy para la tabla. Y la tabla me dice que para 111.40 está en el rango de 95 a 150. Y que en el rango de 95 a 150 yo lo que debo hacer es restarle 95 y a lo que me debe multiplicarle el 19%. ¿Cuánto pagan? Entonces fue aquí, le resto los 95, le pago el 19%, me da un VT 312 por la VT 99.400. Hasta ahí. Pero resulta que el señor tiene una prima de Navidad. Y esa prima de Navidad, que es de 3.800.000, dividido en VT me da 119. Entonces voy a la tabla, esos 119 están en el mismo rango. Le resto 95 y le multiplico el 19%. Entonces, 119 menos 95 por el 19% me da una retención por la prima de 149.50. La suma de los dos me da 246.350. ¿Eso es lo que pagan? ¿Cómo? Esa es la retención que le harían a ese señor. El método 1, Procedimiento 1. Vamos con el 2 que es anual. Entonces, teníamos ya los datos del señor que él tiene unos ingresos laborales de 101.300. Aquí yo no abro la prima de Navidad en el procedimiento 2, aquí lo incluyo en los ingresos laborales, porque la idea es determinar mi porcentaje de retención de 6 meses. Entonces, salario 78 millones, la prima de Navidad 3.800, la prima adicional por ahí que dimos 13 millones y unas cesantías de 6.500.000 que fueron consignadas al fondo, ¿sí o no? Nuestra vida. Entonces, en eso tenemos dos constitutivos de renta, la salud obligatoria del año 320, la pensión 3.900 y las cesantías que me consignaron en el fondo 6.500.000. Esos son los no constitutivos de renta. ¿Listo? Para un total de ingresos netos de 87.780, limitado también al 40%. Entonces ese 40% me da 35.112.000. Ya sé que mis rentas exentas y mis deducciones no pueden superar eso. 35.112. Pasamos aquí. Tenemos deducciones. Entonces por interés de vivienda en el año pago 2.832.000. Por dependientes tenemos 10.130.000, va completo los 10.130.000. Rentas exentas, cuentas AFS en 6 millones, tampoco supera. Y la renta exenta del 25% me da 17.204.500. La sumatoria de todo eso me da 36.166.500. Y mi límite era 35.112. Entonces lo máximo que me puedo restar son los 35.112. Para un total de una base de 52.668.000. Esa base la divido en 13, que me da 4.051.000. Y eso que yo dividí en 13 lo paso a VT, que es 127.16. Y me voy a la tabla. 127 está en el rango del 19, quiere decir que en los próximos 6 meses, una vez depurado eso, me van a aplicar una tarifa del 19% restando 95 VT. O sea, queda lo mismo procedimiento, no procedimiento. Quedó el mismo procedimiento, porque los valores han sido. Eso es, básicamente retención en la fuente. por cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos lleva. Sí, eso es cierto. O sea, la cuestión, sí, porque, bueno, calculado, es que los 12 meses entran todos los ingresos. Es igual. Incluso yo creo que en el procedimiento 2 lleva más uno que el 1, que en el 1, porque en el procedimiento 2 a uno le incluyen, por ejemplo, la prima nacional, ¿cierto? Las cesantías, las dos primas, todo, ¿cierto?
Y resulta que hay meses en los que uno no recibe esas primas, no recibe eso, pero le están aplicando una tarifa como si en el salario promedio estuviera incluido eso. ¿Sí? Entonces, en el procedimiento 2 es más duro. Ahora, vamos con un ejemplo de renta de persona natural. Y una vez terminamos ese ejemplo, vamos al break y llegan ustedes y hacen dos tallercitos que les tengo, uno de persona renta y otro de renta. ¿Listo? Entonces, ejemplo de renta persona natural. ¿Qué voy a hacer con esto para que ustedes tengan claro qué voy a hacer con este de renta persona natural? Voy a hacer cómo se liquidaría hasta ahorita 2016 y cómo entra a liquidarse en el 2017. ¿Listo? Entonces, los datos del señor: ingresos laborales de 72.800, ingresos por arrendamientos de 22.800, ingresos por dividendos de 25 millones, de los cuales no grabados son 20 millones, cesantía recibida 5.200, salud obligatoria de los 496, pensión obligatoria 320, predial 1.650 y tiene un hijo menor de 18 años. Normal, una persona común y corriente. Entonces, la depuración que se daba normalmente era que yo incluía todos mis ingresos. Pero esa que hacemos todavía para este año. Sí, para este año. Para este año aún se hace así. Entonces, yo incluía en mi depuración ordinaria todos mis ingresos. Y todos mis ingresos me sumaban 120.600.000. Entonces, ingresos no constitutivos de renta. En este caso no tengo. ¿Por qué? Porque hasta el momento la pensión sigue siendo exenta y la salud es una deducción. ¿Ya? Entonces, ingresos no constitutivos de renta, ¿qué tenía? Los dividendos no grabados. ¿Se acuerdan? Sí. Esos dividendos no grabados, que ahora son grabados, ¿cierto? Entonces, no grabados, ingresos no constitutivos de renta, 20 millones. Deducciones: tenía salud obligatoria de 2.496.000, los dependientes que son 7.280.000, ¿por qué? Porque el ingreso laboral son 72.800, el 10% son 7.280.000. Y el predial que pagó de 1.650.000, también entraba ahí porque era parte de mis ingresos brutos. Me da una renta líquida de 89.174.000. A eso yo le quitaba las rentas exentas. Entonces tenía rentas exentas, mis cesantías 5.200.000 que fueron pagadas, pensiones 3.120.000 la obligatoria, y de una vez depuraba todo esto me aplicaba el 25% y me da 13.676, y eso me da la renta líquida agradable. A esa renta líquida agradable yo la dividía en VT y me iba para la tabla. La dividía en VT 2109 y me iba para la tabla, vamos a buscarla, que es la que siempre se ha manejado, que es esta. ¿Ya? Entonces nosotros nos damos cuenta que el señor está en el rango del 28%, yo 2.000 y pico, ¿sí o no? En VT. Entonces él me dice que cuando es 28% yo debo restarle 1.700, multiplicarlo por el 28% y sumarle 116. ¿Ya? Entonces hago eso. ¿Dónde está mi ejercicio? Aquí. 2.109, entonces de 1.700 a 4.100 por el 28% más 116, y al final eso me da un impuesto de 7.344.000. Ese era el impuesto neto de renta de él. ¿Listo? ¿Eres con un salario de 6 millones? Sí, ya después las retenciones bajan la cosa. Pero el impuesto neto de renta en este caso era 7.344.000, aplicado a lo que está este año. Ahora, ¿qué nos está diciendo la reforma? Ahora usted ya no me hace eso, que es muy complicado si no me simplifica el impuesto y me lo hace así. Me lo simplifica. ¿Cómo? Porque así dice la reforma. que esto era, así dice, que esto era muy complicado, entonces la mejor forma es la simplicidad a través de las cédulas. Así lo dice. Entonces tenemos que el señor tenía arriendos, tenía salarios y tenía dividendos, entonces le aplican las tres cédulas. Entonces empezamos con la de trabajo. Ahora, ¿cómo sería en el 2017? Salarios, 72.800.000. Tiene dos ingresos no constitutivos de renta, salud y pensión, 2.496.000 y pensión por 3.120.000. A una renta líquida cedular de 67.184. Y recuerden que el límite sobre la renta líquida cedular, que es el 40%,
26.874.000. Ese es el límite que él tiene. Ahora, en deducciones y rentas exentas que tiene el hombre, tiene los dependientes, 7.280, 10% del salario, las cesantías que ya teníamos, 5.200.000, y la renta del trabajo, el 25% de 13.676. La suma de esas tres me da 26.156, quiere decir que no se pasó, que está dentro del margen. Para una renta agravable, 41.028. Esa renta agravable yo la divido en VT, ¿cierto? Y me da 1.288. Y me voy a la tabla, la de siempre, la original. Y me dice que está en el rango de 1.090 a 1.700, que es multiplicado por el 19%, una vez le he restado 1.090. Entonces volvemos. $1.288 en la tabla por el 19% me da un impuesto de renta de trabajo de 1.199.000. ¿Hasta ahí? Bien, esa es la renta de trabajo de él. La renta no laboral, entonces el señor recibe arrendamientos, 22.800. El pago de predial es 1.650.000, no supera el 10%, porque recuerden que el límite aquí es el 10%. Entonces tiene una renta líquida celular de 21.150. Esos 21.150 los divido en VT y me da 664. Y me voy a la otra tabla, que es la de las rentas capitales o no laborales, que es la que va desde los 600 VT. Entonces dice que él está entre los 600 y los 1.000. Y que para eso yo le resto 600 y lo multiplico por el 10%. Entonces, $664, le resto 600, lo multiplico por el 10 y me da un impuesto de renta no laboral de 204.000 pesos. Está barato, pero va sumando. Renta por dividendos. Entonces, antes esos no grabados, pues eran no grabados, punto. Ahora, ¿qué pasa? Dice, no señor, usted se me da la tabla de dividendos, divídalo en VT, 627.94. Entonces esa, ya sabemos que van dos tarifas, una del 5 y otra del 10, que va de 600 a 1.000 y a partir de 1.000 es el 10%, que yo debo restarle 600 y multiplicarlo por la tarifa. Entonces en este caso, los 627 los resto por 600, los multiplico por el 5% y me da un impuesto por los no grabados de 44.000. Los grabados que se depuraban en la otra tabla, ¿cierto? 5 millones, va directo el 35%. Esos 5 millones me da un impuesto grabado de 1.750.000. Para un total de impuestos sumado todo de 398. Entonces decimos, no, sí, pago menos de lo que, a diferencia de como venden el ordinario que dio 7 millones y pico. Pero nada más veamos este efecto. De los 3.198.000, 1.750.000 son por impuestos grabados, que representan 5 millones nada más de 100 millones de ingresos. Imagínense donde el señor recibiera mayores dividendos grabados, eso es tenaz. Entonces, como les decía, esta reforma en lo que tiene que ver con persona natural le apunta es a los rentistas de capital, es a ellos. ¿Listo? Entonces, como les decía, son dos ejercicios que obviamente yo voy a desarrollar ahorita, después de que ustedes los hagan. Entonces está una retención en la fuente y está una renta. Ahí están los datos. Pero entonces, si ustedes quieren, porque sé que no lo hicieron, tomarle foto a las tablas para poderlo hacer, para que lo puedan hacer. Mi teléfono chichi no me alcanzaba a ver si mi teléfono chichi no me alcanzaba.
Compañeros, buenos días. Sindical, antes de salir al break, yo quiero informar algunas cosas que son importantes. Primero, en el tema de la negociación colectiva, como habíamos dicho en la asamblea, el 28 se entregó el pliego nacional. Nosotros hubiéramos querido, pero no estuvimos en la movilización, porque ese día nos dedicamos a hacer una agitación por todos los pisos del nivel central. Entonces nosotros calculábamos que la movilización llegaba al mediodía a la Secretaría Jurídica de Presidencia, llegó a las 11:30, nos desfasamos por media hora. Pero logramos pasar piso por piso, informar a la gente del pliego nacional, cuánto es lo que estamos solicitando de incremento salarial, que son 5 puntos por encima de la inflación. El ideal sería, el mínimo sería 2.5 por encima de la inflación, porque esos 2.5 son los efectos de la reforma tributaria sobre nosotros, ¿sí? Vamos a ver cómo se da ese proceso. Tenemos el antecedente del salario mínimo que fue del 7, entonces el gobierno pues girará alrededor de eso. Entonces ese es un proceso que se está dando hasta ahora. En el inicio de la negociación realmente lo que se planteó es que las organizaciones, la CGT, la CUT, la CTC y sus federaciones no van a negociar en la misma mesa con sindicatos o confederaciones que han aparecido, que a nuestro modo de ver son piratas, porque quizás en la medida en que ha habido un derecho de libertad sindical que es muy importante y que es un logro de la Constitución del 91, también ha habido un abuso de ese derecho y han aparecido organizaciones que nosotros hemos denominado piratas en la medida en que no cumplen con todos los requisitos, y por eso dentro de esta legitimidad nosotros no nos quisimos sentar, lo que estamos hablando de la CGT, la CTC y la CUT y sus federaciones, nos quisimos sentar en la misma mesa, y de hecho el día de la inauguración la mesa tuvo que trasladarse a otro sitio, porque si el gobierno quiere negociar con ellos, que negocie, pero aparte, pero el grueso del movimiento sindical no está dispuesto a darle juego a esta forma, digamos, de aparición de sindicatos, simplemente que yo quiero hacer un sindicato y que en esa medida, en muchos casos, lo que plantean los compañeros que conocen mejor el tema es que hay situaciones fraudulentas. Yo realmente lo que puedo decir es que esa es la orientación que se está dando en ese proceso de negociación. Eso ya inició, el martes pasado se constituyó formalmente, y vamos a negociar martes, miércoles y jueves de toda la semana, de aquí en adelante los 2 meses de negociación. Asimismo, pues no solo está el tema salarial, están toda otra serie de temas que son muy importantes para nosotros, y que en la medida en que va avanzando, pues aquí en las capacitaciones nosotros, pues yo estoy en esa mesa, entonces estaremos informando a ustedes. Segundo, es importante que ustedes entiendan que aquí hay que movilizarnos. Para el día 28 planteamos movilizaciones, incluso revocamos algunos permisos para el viernes, hubo gente que se puso brava, pues nosotros tenemos que hacerlo porque fue la decisión de la asamblea, yo lo hice y asumí esa responsabilidad, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que la gente el martes estuviera ahí, por lo menos los de la Junta, porque no se alcanzó a enviar correo para todo el mundo, ¿sí? Tuvimos algunos compañeros de la Junta que estuvieron, pero la gran mayoría no pudo por razón de trabajo, pero lo que se planteó es que su trabajo lo adelantaran el viernes, ¿sí? Porque es que las movilizaciones son las movilizaciones, y ahí tenemos que estar al lado del movimiento sindical. O sea, no podemos nosotros alejarnos de esa situación, porque nosotros somos sindicalistas. Entonces no es el día que yo quiera, sino es el día que tiene programada la organización sindical. Entonces ahí hay una discusión que es importante que en el proceso la vayamos entendiendo, y es que nosotros estamos al servicio de la organización sindical, no tener el sindicato al servicio nuestro. Y en la medida en que estamos al servicio de la organización sindical es cuando el sindicato nos necesite, que nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo claro. Todavía nosotros pues tenemos una dinámica que no tenemos claro el tema, pero yo creo que en el proceso lo iremos aprendiendo. Segundo, en el caso de nuestro pliego, la DIAN todavía no nos ha respondido. Ya está en el término, tenía que habernos respondido, teníamos que ya establecerse las reglas, vamos a ver qué pasa la próxima semana, y si no nos va a comenzar a actuar, porque es una obligación de la DIAN sentarse a negociar con nosotros, y no entendemos esta demora, este silencio, digamos, que tiene la DIAN sobre este tema de la negociación colectiva. Entonces estamos pendientes, y bueno, ustedes saben, pues ya el pliego pues lo aprobamos conjuntamente, ya se envió por correo, y los temas pues están ahí. La DIAN, en el tema de la conversión de la prima en salario, está planteando que es el 19.69, que es a costo cero. Nosotros creemos que a costo cero en las actuales condiciones no puede ser, primero por nuestros derechos, por el principio de la progresividad, toda vez que en la última
recomposición salarial no fue a costo cero, ¿sí? Y segundo, porque hoy tenemos los recursos, en la medida en que la DIAN fue la única entidad que fue excluida de la ley 617, que es la ley que permite el ajuste del gasto público. Entonces, ese es un pulso que tenemos con la entidad. De todas maneras, lo que nos ha planteado la entidad es que esa recomposición salarial, ya el decreto está andando, que en cualquier momento sale, que va a ser voluntario y que quedaría en el 19.69. Entonces, nosotros el plan B que tenemos ahí es sencillamente que en la negociación logremos una prima. Si logremos una prima, que puede ser la generalización de la prima de gestión, con un porcentaje mucho más alto. Usted sabe que esa prima está del 5 al 50, nosotros en el pliego estamos pidiendo que se generalice con el 50, pero indudablemente que lo estamos pidiendo dentro de un proceso de negociación, ¿sí? Propusimos también la creación de una nueva prima, que lo veo muy difícil en la medida en que tiene que surtir toda una serie de trámites. Creemos que de pronto es más fácil la generalización de la prima que ya tenemos viva, pero esto depende mucho de la voluntad política que tenga la entidad, porque nosotros sí quisiéramos y creemos que el ideal es convertir esto en salario, pero también creemos que hay que recuperar de alguna manera unos ingresos que dejamos de percibir y que son importantes para nosotros. Nosotros somos trabajadores y en esa medida pues vivimos desde nuestro trabajo y tenemos que buscar los mecanismos para garantizar pues nuestra vida digna en nuestras mejores condiciones. Asimismo, también yo quiero dar una información que es importante, que ahorita para la mesa es bueno que la tengamos clara. Miren, nosotros tenemos hoy en carrera 5.450 personas según el informe de la DIAN. O sea que nuestra carrera es mínima. ¿Sí? 5.450 personas, de las cuales 6 están en temporalidad sui generis. Tenemos en provisionalidad, tenemos 2.058 funcionarios, de los cuales se discriminan de la siguiente manera: 1.550 que antiguamente estaban como temporales y que fueron convertidos en provisionales, que son por gastos de funcionamiento, y 508 que han ingresado a partir de julio del año pasado hasta la respuesta del derecho de petición hasta el mes de febrero, que son, digamos, en virtud de las facultades que tiene el director para el nombramiento y que pues se las da la ley. Nosotros lo que hemos dicho es que la discrecionalidad no es arbitrariedad y que siempre deben crearse mecanismos de selección y que incluso se debería priorizar los compañeros que están aquí para darle la oportunidad de que se puedan mover dentro del modelo de la carrera. La DIAN sobre eso pues siempre ha buscado, como por lo menos en el caso de los segundos encargos, lo primero lo incluyó en una circular, después lo convirtió en ley. Sin embargo, la ley todavía nos permite movernos para un segundo encargo y le hemos planteado a la DIAN que si hacemos una interpretación progresiva de este mecanismo, todavía quienes están encargados podrían acceder a un segundo encargo en un cargo más alto. La DIAN nos ha dicho que sí. Vamos a ver, en la última inscripción que hubo, la orientación fue que mucha gente que es de carrera se inscribiera para esos encargos. Vamos a ver qué responde la DIAN y si esto funciona y nos garantizan pues nuestros derechos. Asimismo, tenemos una planta temporal de 1.784. O sea que tenemos más o menos entre provisionales y temporales, sumar 2.058 más 1.784, tenemos más o menos 3.700, casi 3.750, 760 funcionarios que están en un estado de precariedad, o sea que no hacen parte del sistema de carrera y que están en estado de precariedad. Asimismo tenemos 8 supernumerarios. Esto significa que el total de la planta de la DIAN a hoy sería, según informes de la propia DIAN, serían 9.292. Estos son los estudios que había para el año 2010, o sea que nosotros tenemos un desfase de personal terrible. Para el año 2013 el estudio hablaba de 15.000 y para este año nosotros consideramos que por lo menos son 17.000 o 20.000. O sea, nosotros estamos por la mitad prácticamente de las necesidades de personal y por eso en los grupos la gente está reventada de trabajo y la situación está difícil, pero además no llegamos a una cantidad de sectores. Ayer el director salió a demostrar la cantidad de gente que la deuda a la DIAN y a la cual la DIAN no le puede cobrar porque no tiene la gente suficiente. Entonces ahí estamos exigiendo el tema de la ampliación de la planta y por eso hemos planteado una discusión a la DIAN. No nos vengan a decir que ampliar la planta es convertir la planta temporal en planta provisional, porque eso sería la trampa más grande, porque seguiríamos con los mismos 9.200, ¿sí? Nosotros, el espíritu de la ley y lo que está diciendo la reforma tributaria es que hay que ampliar la planta, no está diciendo que hay que convertir o formalizar laboralmente, que también es importante, pero que se convierte en secundario frente a una situación frente a la cual hoy la exigencia es ampliar la planta.
Por eso en el pliego de solicitudes hemos incluido la prórroga de toda la planta temporal, porque aquí esta planta se necesita y no puede ser que perdamos los recursos de inversión y sencillamente metamos todo en funcionamiento, porque sería sacar la plata de un bolsillo y meterla a otra. Y aquí entonces lo que se discute es, ¿la DIAN está interesada en cobrar o no está interesada en cobrar? ¿Sí? Porque tenemos una duda, nosotros tenemos una duda, sobre todo por el tema de los sistemas, porque en este país se demoraron más de 10 años después de la ley para formalizar el tema de la factura electrónica, porque en el tema aduanero por lo menos no se ha podido constituir el túnel aduanero, y entonces hoy una mercancía entra y no se sabe si esa mercancía llegó a depósito o no, y cuando el inspector va a dar el levante no tiene, digamos, en el sistema toda la información necesaria para dar el levante, porque aquí ese túnel aduanero que debería haberse creado hace 24 años, hoy no se ha creado. Entonces uno dice, ¿es un problema de los funcionarios o es un problema de la política institucional que en este momento no permite mayores controles y que asimismo no trae el personal suficiente que necesitamos aquí en la DIAN? En ese contexto tenemos unas detenciones de algunos compañeros de la aduana que nos parecen supremamente graves, porque pues implica una situación muy delicada, ya que aquí nosotros tenemos unos compromisos de institucionalidad y entonces aparece esta situación. ¿Qué analizamos nosotros en el informe que da el Ministerio de Hacienda y que se lo enviamos a ustedes, a los que están en el chat de correo, lo enviamos a ustedes? Lo primero es que nosotros vemos que todos son facilitadores, que los 3 detenidos son compañeros facilitadores, o sea, no son compañeros de alto nivel, sino son compañeros que están en lo más bajo, compañeros que estaban en las puertas del aeropuerto y cuya misión fundamentalmente, quien está en puertas, es coger la guía máster y las guías hijas y revisar que esa guía corresponda con el número de bultos que salen. Y entonces esa es la tarea de ellos, esa es la función de ellos. Y sin embargo están diciendo que ellos son responsables del boleo, de que estas empresas no declaren el 50% de las mercancías. Ahí no encontramos una lógica entre, digamos, la denuncia que están haciendo y el trabajo de los compañeros. Pero asimismo, que ellos son responsables de los certificados de origen. Los certificados de origen tienen que presentarse en el momento del levante. Y entonces, ¿cómo van a decir que esos compañeros que simplemente están contando el número de bultos, que son compañeros auxiliares, tienen en un momento dado esa responsabilidad? Nos parece que lo que sucede ahí es que es muy probable, no sé, porque no tenemos claridad en el tema, nosotros solo tenemos la información del Ministerio de Hacienda e indudablemente nosotros estamos comprometidos en la lucha contra la transparencia, porque esa es la tarea de constituir esta entidad y quizás ha sido una de las tareas que hemos reivindicado en esta organización sindical, ¿sí? Pero también creemos que hay que partir también del principio de la buena fe y que sobre esa base nos faltaría la información que nos cuenten los detenidos, bueno, qué es lo que cuáles eran sus funciones y cómo se declaran frente al proceso. Lo que queremos decir es que de una u otra manera nos parece que los cargos que le están endilgando son muy superiores a las funciones de ellos y al hecho de que 3 personas sean responsables de la dimensión, digamos, de la problemática que están planteando. Eso lo vemos, entonces podrían ser en alguna medida unos chivos expiatorios, porque siempre la cuerda se revienta por lo más delgado y entonces esos compañeros que son auxiliares, que son facilitadores, digamos que están en el grado más bajo de la estructura de la DIAN, terminan siendo los responsables de toda esta situación. Indudablemente que lo demás de la investigación es claro, que es una investigación donde hay un lavado de activos, que son empresas dedicadas al lavado de activos, ¿sí? Y que en esa medida pues son empresas que tienen una inmensa responsabilidad frente a este país y que ahí, digamos, yo creo que lo probatorio está claro. Pero también uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el seguimiento que se hace a esa mercancía después de que sale? ¿Dónde es que se distribuye? ¿Dónde es que se vende? ¿Por qué de eso no se dice absolutamente nada? ¿Sí? Entonces creemos que todavía esa investigación pues debe avanzar más, por eso quizás ¿cómo se llama? Las audiencias han sido cerradas y no se conoce absolutamente nada qué es lo que está pasando. Y ahí, digamos, volvemos a plantear la responsabilidad de la DIAN en la construcción del túnel aduanero. Mientras la DIAN, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, no construye el túnel aduanero, aquí estamos perdidos, ¿sí? Estamos perdidos. Y nosotros, de hecho, se lo planteamos alguna vez hace poco en la jefatura de carga, porque consideramos que es desde ahí donde se comienza a determinar eso. Lo que nos dijeron es que ellos están trabajando en ese tema, ¿sí? Que están trabajando incluso en el caso de carga, la propia jefatura está trabajando el tema, porque a nivel macro la DIAN no está trabajando, entonces les tocó ponerse a ellos a trabajar en eso, para mirar cómo se consolida ese proceso, y hay claridad aquí, y los sistemas mismos hoy, la información fluye, todo está sistematizado, la llegada de los vuelos está sistematizada, todo, pero esa unión entre
entre lo que llega y lo que se va a declarar es lo único que no está sistematizado, y uno dice, eso es muy raro, ¿sí? Muy raro, porque con el avance de los sistemas que tenemos hoy en día, pues eso debería ser claro, ¿sí? Para que la DIAN sepa de inmediato, porque solo lo sabe un mes después, 6 meses después, un año después. De hecho, la información de origen que está planteada ahí fue precisamente de la subdirección, que encontró, digamos, unas guías en las cuales el origen era falso. Entonces, fíjense que es un proceso que se da posterior, pero que no lo puede terminar un señor que está parado en puertas, que además su nivel es facilitador y que no tiene ni idea de esa situación. Por otro lado, en el tema internacional, nosotros seguimos comprometidos en la lucha por la justicia tributaria. Creemos que eso es una de las tareas, y ya lo ha planteado Cristian acá, y ha mostrado cómo realmente todo este proceso nos afecta fundamentalmente a la clase media. Somos nosotros, la clase media, los trabajadores, los que estamos pagando los mayores tributos en este país y en el mundo entero. El 1% de la población, los más ricos, no están pagando lo que deberían pagar. Me contaban que alguien que miró una declaración de un expresidente y estaba declarando, pagaba 3 millones de pesos y después la ajustó a pagar 40 millones de pesos. Y uno sabe más o menos por la información que hay, las propiedades que tiene este señor, y debería pagar mucho más. Sin embargo, ahí está. No se puede decir porque eso es información confidencial, pero indudablemente uno ve, digamos que existen muchos mecanismos, y precisamente los ricos de este país, los grandes millonarios de este país, los dueños de este país, no pagan el tributo como debe ser. Y nosotros, compañeros, no solo es nuestra aplicación acá, sino también es el ejercicio de la campaña por la justicia tributaria y por la transparencia a nivel nacional y a nivel mundial. Ustedes saben que todo este tema de la transparencia es muy claro para nosotros. O sea, los escándalos que hay hoy a nivel nacional desnudan esta clase política. Ese escándalo, por ejemplo, de Odebrecht, el escándalo de Repicar, digamos, son situaciones, mire, casos, por ejemplo, como Cartagena, una ciudad que es de las que más ha crecido últimamente en Colombia a nivel económico, y la que más se ha desarrollado a nivel económico. Sin embargo, es una de las ciudades con los peores índices sociales a nivel, digamos, de la redistribución de la riqueza. El crecimiento económico de Cartagena fundamentalmente se ha dado en la ciudad amurallada, en las zonas de los edificios y no más. Pero salga usted de ahí, que el turista nunca sale, hacia las zonas marginales, y la pobreza y la miseria que hay en este momento en Cartagena es un ejemplo muy claro de la acumulación de riqueza y de la, digamos, de la construcción de desigualdades por parte de una élite supremamente millonaria y supremamente corrupta, además, que es una élite de cuello blanco, sí, que maneja este país. Sí, ayer un candidato presidencial decidió retirarse porque está metido en los escándalos, digamos, donde uno dice, bueno, con tantos millones, ¿quiénes puede ganar la presidencia? Es que prácticamente la gente que vota es la gente que está comprada, y los que votamos al margen, pues no alcanzamos porque son votos libres, son votos de opinión. Entonces, ¿podremos llegar a construir una sociedad diferente? Yo creo que para eso necesitamos que la gente que no vota y la gente que no alcanzan a comprar asuma esa decisión de poder cambiar este país. Porque mientras tanto seguirán los mismos y seguirán elegidos los mismos, precisamente porque es con esa plata con la que alcanzan a comprar los votos con los cuales se eligen. Ustedes vieron, por ejemplo, nosotros somos estadísticamente, a propósito del Día de la Mujer, uno de los países que tiene mayor participación de las mujeres en el Congreso. Sin embargo, salió un estudio de Vanguardia Liberal donde muestra que estas mujeres que están en el Congreso, un porcentaje alto de ellas, no todas, un porcentaje alto de ellas, son las esposas de los parlamentarios que están en la cárcel por haberse robado este país. Y como ya ellos no pueden ir, entonces van sus esposas y tienen los mismos votos, o sea, los votos comprados. Entonces uno dice, bueno, aquí necesitamos que nos conmocionemos, porque eso tiene que cambiar. No puede ser que sea exactamente lo mismo y que digamos esto nunca va a cambiar. Alguna vez tendrá que cambiar, pero depende mucho de nosotros, del sindicalismo, de la construcción de transparencia que nosotros sacamos desde acá. Cada uno de nosotros somos un potencial. Y por eso es que hemos dicho siempre que este proceso implica la construcción de liderazgos, que cada uno de ustedes sean líderes en sus áreas de trabajo, para que de esa medida nosotros podamos avanzar. Y por último, el tema del Día de la Mujer. Nos queremos felicitar a todas nuestras compañeras, un aplauso con motivo del Día de la Mujer, porque simboliza, digamos, un día muy importante en la medida que son los logros civiles, los logros políticos, los logros sociales de los derechos de todas las mujeres en Colombia. Va a haber una celebración que lo ha planteado la Secretaría de Género, que será a final de mes, donde, no sé, ellos tienen un programa donde se buscará, pues, reunir a todas las mujeres, hacer un acto al final de mes, un acto conmemorativo que incluya
varios aspectos. Primero, la celebración en sí misma, pero también entender el papel del Día de la Mujer, porque lo han banalizado, lo han convertido en un día light, ¿sí? Entonces el día light de la mujer, entonces Chan, entonces el ponquecito y no sé qué, pero un poco lo han bajado. ¿Por qué? Porque no quieren que sea un día de reivindicación de derechos de la mujer. O sea, aquí acuérdense, compañeras, hasta 1957 las mujeres no tenían derecho al voto. Y fue a partir del plebiscito de 1957 cuando las mujeres tuvieron derecho al voto. Y eso es muy importante en la vida política. Hasta los años 30, cuando una mujer tenía patrimonio y se casaba, en el momento de su matrimonio, ¿sí?, ese patrimonio quedaba a cargo del marido, ¿sí? Entonces, esas son situaciones que hay que tener claro. Y esto ha venido cambiando, y esto ha venido cambiando precisamente por momentos en este país en que hubo cambios, por momentos en que, por ejemplo, en el 36 vino la revolución en marcha, vinieron dirigentes sindicales como María Cano. Entonces siempre esto ha sido luchado, compañeros, eso no ha sido así porque sí, nada nos han regalado, y menos a las mujeres. Entonces entendamos eso. Hoy tenemos procesos muy tenaces. Hay una película que les recomiendo que se llama La Mujer del Animal, que es la última película de Víctor Gaviria, donde muestra precisamente todo el tema de la violencia contra las mujeres. Hay gente que cree que tiene legitimidad para pegarle a una mujer. El caso, por ejemplo, de un ganadero, sí, que le puso en las nalgas, le puso la marca del caballo, de la vaca, ¿sí? Eso muestra una cultura, eso muestra un modo de ser del pensamiento en el cual nosotros tenemos que luchar. Y ese es el significado, compañera, para ustedes del Día de la Mujer. Y yo creo que ahí tenemos que tener claridad en eso, porque si no, nos lo banalizan todo. Y entonces nos lo vuelven la pendejadita y la no sé qué, y entonces ahora nos aparecen que el Día de la Mujer lo estaban medio celebrando, y ya aparece al otro día que el Día de San José. Y entonces que el Día de San José, ese no es un día sindical, compañeros. El Día de San José, pues lo respetado, porque es el día de un santo muy venerable, ¿sí? Pero para nosotros son los días del sindicalismo. Los días del sindicalismo, o sea, los días en los cuales hemos logrado reivindicaciones sociales absolutamente para todos nosotros, y fundamentalmente en este caso para las mujeres. Muchas gracias y salimos al frente. El primer ejercicio era de retención de la fuente, ¿no? Entonces, en esta retención de la fuente, decíamos que el señor tenía un salario mensual de 13.500.000, unos aportes a salud de 540.000, unos aportes a pensión de 756.000, las cesantías que le fueron pagadas, 12.800.000, aportes voluntarios a pensión 2 millones y aportes a cuentas AFC 2.650.000. Y aparte tenía dependientes. Ese es el primer ejercicio, ¿no? Retención de la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Señor, los ingresos laborales, ¿cuáles eran? El salario por 13.600.000 y las cesantías por 12.800.000. Para un total de 26.400.000. Sí, ese es el mes. Ese es el mes. Sí, ahí solamente el procedimiento 1. Los ingresos no constitutivos de renta del señor eran salud 540.000, Sí, la pensión. pensión 756.000, el señor da un fondo de solidaridad del 2% porque su salario está por encima de 25 salarios mínimos. Y los ingresos no constitutivos de renta me suman 1.296.000 para unos ingresos netos de 25.104.000. ¿Listo? Ahora, ¿qué deducciones tenía él? Tenía el de dependientes. Entonces da 1.019.488 equivalente a 32 VT. ¿Por qué? Porque el 10% son 2.640.000, ¿cierto? Es 1.360.000, perdón, y se pasa de los 32 VT, que es 1.019.000. Entonces ahí va el límite. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro en ese dependientes? No. Independiente yo tengo derecho al 10%, Al 10%. pero hasta 32 VT. ¿Ya? El 10% el señor sería 1.360.000 de los salarios. Exactamente, pero los 32 VT me suman 1.019.000. Entonces se pasa con el 1.360.000, entonces le meto hasta los 32 VT, que es 1.019.488. Le resto la renta exenta. Entonces en renta exentas el señor tiene aportes a FC 2.650.000, puede llevarlas completas. Los aportes a pensión voluntarios, que eran 2 millones, también completos. La suma de esos dos no puede pasar el 30% y no lo pasa. Entonces los lleva completo.
Las cesantías, si ustedes miran, eran 12.800.000. Entonces teníamos la tabla de las cesantías de cuando son pagadas, que viene que de 350 a 400 VT va al 90% y así sucesivamente. Según esa tabla, el señor se pasa y solamente tiene derecho a llevarse como renta exenta al 90%. ¿Ya? Entonces ese 90% es 11.520.000. Y la renta de trabajo, que es el 25%, una vez restado todo, me da 1.658.628. Total de deducciones de rentas exentas, si ustedes miran, me da como 18 millones. Y el 40% de los ingresos netos es 10.041.000. Se pasa, porque me suma 18 millones y pico. Entonces hasta 10.041.041 es lo que me puedo llevar yo de deducciones y rentas exentas. ¿Sí? Para una base gravable de 15.063.000. En VT lo paso, me da 472.80 y me voy a la tabla. Entonces la tabla le dice que le reste 360. Miramos la tabla, que es la de retención, ¿cierto? 472 es la más alta, 33%. Le resto 360 y le debo sumar 69. Entonces hago eso. Le resto los 360, eso me da 112.80. Lo multiplico por 33%, me da 37.22 y le sumo los 69 que me dice la tabla. Para un total de 106.22 y una retención a la fuente de 3.384.000 el señor en ese mes. Ese era el primer ejercicio. ¿Sí? Sí, el de renta. Ahora el de renta. El de renta tiene salarios de 245 millones, unos arriendos de 42 millones, unos dividendos de 120 millones, de los cuales 45 millones son del 2017 y el restante son acumulados, no grabados 80%, grabados 20%. Y tiene un predial pagado de 5 millones, una salud obligatoria de 7.375.000, pensión obligatoria de 11.062.500, las cesantías que le fueron pagadas 19.500.000, aportes a FC de 34 millones y dependientes. Entonces, miremos la renta del señor. Primero, la renta de trabajo. Entonces, los ingresos brutos son 245 millones de cesantías de salario y los 19.500.000 que recibió de cesantías, para un total de 264.500. Los ingresos no constitutivos de renta para él son la salud, 7.375.000, y la pensión me suma 18.437.500. La renta celular de trabajo, 246.062.500. Y a ese es el que les determinó el 40% para saber cuánto es lo máximo que me puedo llevar, tanto de renta exenta como de deducciones. Y el 40% de él es 98.425.000. Entonces, para tenerlo en cuenta. Las deducciones y rentas exentas, entonces tenemos dependientes 12.234.000. ¿Por qué? Porque se pasa a las 32 VT mensuales, que en año es 384. ¿Ya? Entonces las 384 VT son 12.234.000. Lo máximo que él se puede llevar de dependientes. ¿El 10% cuánto era? 24.500. Los salarios 245 millones, el 10% era 24.500, entonces se pasa, el límite es las 384, que es 12.234.000. Aportes a AFC, 34 millones. ¿Sí es lo que aporta? Sí, completo, 34 millones. Las cesantías pagadas. Entonces, a la tabla esa que vimos del ingreso salario mensual promedio, según esa tabla nos da que él solamente puede llevarse como exento el 20%. Entonces el 20% de las cesantías es 3.900.000, no los 19.500. ¿Listo? Ahora, la renta de trabajo del 25% exento, una vez restado todo, me da 45.082.000. Para una renta líquida agradable de 150.846.000. En VT se traduce a 4.734. Y en el rango de la tabla está en el rango de 4.100, que es la máxima, del 33%.
Entonces el resto 4.100 que me dice la tabla me da 634.81. Lo multiplico por la tarifa, que ahí es del 33%, me da 209.49. Y le sumo 788. Es lo que me dice la tabla. Cuando está en este rango, reste 4.100, multiplique por 33% y sume 788 VT. Entonces me da 997 VT para un impuesto de trabajo de 31.779.000, solo de trabajo. Ahora, la renta de capital, entonces tiene unos ingresos por arrendamiento de 42 millones, ¿ya? Y paga de predial, si ustedes miran, 5 millones, habíamos dicho. Sí, 5 millones. ¿Dónde está? Predial pagado, 5 millones. El 10% es 4.200.000. Entonces se puede llevar más, ¿ya? Entonces ahí pierde del pagado 800.000 y solamente se lleva el 10%. De deducciones y rentas, etc. O sea que si además él tuvo reparaciones y eso no las podrá llevar nada. Solo por ahí, Claro. o sea, Nomás con el predial. o sea, solo pague el predial. El predial, Sí, y si exactamente. le da más de 10%, Antes sí podía llevarse de todo. malas. Antes sí podía llevarse todo, ahorita ya a partir de 2017 hasta el 10%. En salarios hasta el 40% y en rentas de capital y no laborales hasta el 10%. Para que quede claro. ¿Listo? Entonces el 10% 400 me da la renta líquida agradable de 37.800.000. Me voy a la otra tabla, la de 600, la que empieza es de 600, la que les aplica a ellos. Y en esa tabla me dice que está en el rango de 1.000 a de 1.000 a 2.000, ¿cierto? ¿Cuánto Dios? 20%. Entonces le resto 1.000 por el 20% y le sumo 40 VT. Entonces hago eso. A 1.186 le resto 1.000 por el 20%, me da 37.30 más las 40 VT que hice la tabla, 77.30 para un impuesto de capital de 2.463.000. Ahora vamos al otro, renta por dividendos. Entonces habíamos dicho que el señor tenía 120 millones de dividendos, de los cuales 45 son del 2017 y los otros son acumulados. Entonces son dos regímenes, el que aplicaba hasta 2016 y el que aplica a partir de 2017. Entonces hasta 2016 tenemos que los ingresos no grabados, los ingresos por dividendos son 120 millones, de los cuales no grabados son 60, para una suma de dividendos de 60 millones. ¿Listo? Ahora, eso en el caso de los dividendos, los ingresos no constitutivos, son el porcentaje que representaba antes de 2016 los no grabados, que esos no entran ahí para nada, son no grabados y punto. ¿Qué pasa? Ahora entramos a hablar cómo es el juego con el valor restante. Entonces tenemos unos no grabados para el 2017 de 48 millones y eso se les aplica a la tabla. Y en la tabla dice que 1.506 VT, o sea, está en la tarifa del 10%. ¿Qué me dice la tarifa del 10% en los dividendos? Que si es de 1.000 en adelante, lo multiplico, le debo restar 1.000, lo multiplico por 10 y le sumo 20 VT para los no grabados. Entonces este señor que tenía 48 millones de no grabados, haciendo esa curación, restándole los 1.000, me da 506 por el 10%, 50 más 20, 70,66. El impuesto de no grabados es 2.251.000. Y el restante de ese 2017 que eran grabados son 12 millones. ¿Por cuánto? Por el 35%. 4.200.000. En total, el impuesto del señor está conformado por 4.200.000 de dividendos grabados, 2.251.000 de dividendos no grabados, 2.463.000 de impuesto de capital y 31 millones de impuesto de trabajo. Sumado todo eso, ahí sale el impuesto neto. Y le va a tocar pagar a uno solo intereses de dividendos. Exacto. ¿Listo? Y eso, bueno, se encuentra de trabajo este capital y además hay otras cédulas. Sí, claro. Por ejemplo, digamos, el comerciante le van a decir, usted
tiene hasta el 31 de marzo para acogerse al monotributo. Entonces él, por ejemplo, tiene el monotributo o la renta no laboral. Es lo que le aplica a él. Entonces él entra a decidir cuál es mejor. La renta de monotributo es hasta 101 millones. Hasta 3.500 VT. Sí, sí. De 1.400. Obviamente. Comerciantes, así él tiene los dos, él es comerciante y es Sí. asalariado. Podría No puede aplicar al monotributo. le aplica Monotributo únicamente puede tener ingresos sobre comerciales. comerciales. El contador, Y el establecimiento de 50 metros cuadrados. Entonces, mejor dicho, el monotributo le apunta a gente que realmente nunca ha declarado. O incluirlos. Como incluirlos. O sea, están obligados a declarar, pero nunca han declarado. O sea, cualquier tendero está obligado a declarar, eso sí se lo aseguro, cualquiera. Sí, cualquiera, el que sea. Y seguramente no declaran, y ahorita con el monotributo le están diciendo, venga, declare, le damos pero beneficios. igual hasta el 31 de marzo, si después quisiera tampoco lo va a poder hacer, entonces se va a Sí, se va para la renta. Entonces un comparativo de monotributo sí sale por debajo. Monotributo sí sale por debajo, no mucho es la diferencia, pero sí sale por debajo. Lo que pasa es que en el monotributo la diferencia predomina ese tipo, o al que les da duro es a los que sí en verdad tienen menores ingresos. Porque los que tienen menores ingresos posiblemente en renta no les dé a pagar, pero el monotributo siempre da a pagar. Siempre. Entonces por eso. ¿Preguntas? Ahora sí. Póngale cuidado. Por ahí ahorita me preguntaron una cuestión, ¿cuál era la diferencia entre un ingreso no constitutivo de renta y una renta exenta? Ninguna. Es la clasificación. El ingreso no constitutivo de renta se incluye antes para determinar la renta líquida y la renta líquida. Y la renta exenta se incluye después para determinar la renta líquida grabada. Pero tienen el mismo efecto, y es que no constituyen renta. No están grabados. ¿Listo? Son menos las rentas exentas que los ingresos no constitutivos. ¿No? ¿No preguntas? ¿Seguro? Saquen una hoja. Eso, saquen una hoja. Después es que vienen las preguntas. Entonces, ¿sí? ¿Bien? ¿Todo bien? No, yo sé que uno queda con muchas dudas, pero pues por lo menos ahí va sacando la idea para que a futuro las va resolviendo. Esto es una cuestión que nunca se deja de aprender. Todo el tiempo se está aprendiendo, los casos son numerables. Nosotros para elaborar la declaración de renta el año pasado, recuerda que montan la ayuda a renta, el aplicativo de Que está mal. digamos, en este caso tienen tres rentas diferentes. Yo no sé cómo lo iban a montar. El ayuda a renta, pues yo desde mi experiencia yo siempre he dicho que la ayuda a renta es una atrapabobos. ¿Por qué? Porque la ayuda a renta que pone la DIAN, hay deducciones que uno por ley tiene, pero que la ayuda a renta jamás se las mete en el formulario si usted las incluye. No las tiene en cuenta, no se las debe meter, no hay espacio para meterlas. Entonces, digamos, para uno utilizar la ayuda a renta, uno tiene que saber exactamente a qué tiene derecho y uno va por ahí, va donde las metas. Pero si uno se deja llevar por el guía el paso a paso de esa ayuda a renta, uno mismo se tumba. Claro. Sí. Entonces a veces está por la mano y uno mismo ve la Bueno, muchas gracias entonces. No, yo ahora sí.